Retro, tenías la uva, un recuerdito bien chévere, si teníamos que suavizar la cosa. Estoy aquí fuera del aire hablando con Eliezer Molina. Buenos días, Eliezer, ¿cómo estás? Ah, sí, póngase los audífonos ahí, póngase ahí, parece ahí frente a ese micrófono. Sí. Había que suavizar la cosa antes de entrar contigo, ¿verdad? Una cancioncita así bien chévere. Estamos hablando fuera del aire, ya a mí se me subió la presión. ¿Sabes cómo se me nota rápido aquí en el pecho? Se pone el pecho colorado. Porque es que hay cosas que hay que hablar. Tú te dedicas a veces, como te estaba diciendo fuera del aire, el puertorriqueño a veces se duerme. Y todo lo que está pasando en este país, a veces necesitamos personas como tú que nos abran los ojos y que digan, espérate, esto está pasando, ¿cómo va a ser? Porque hay gente que ni sabe lo que está pasando. Y quise invitarte al programa porque dije, vamos a hacer algo bien chévere con Eliezer, como tú sabes de tantas cosas y te gusta opinar y comentar sobre lo que está pasando. Quise invitarte. Bienvenido al programa, Eliezer. Muy buenos días, gracias por tenernos aquí. Vecino de aquí, cerquita. Sí, yo le agradezco mucho porque pues los que me conocen saben que soy de Pepino y tan pronto llego acá al campo, mi acento parece que el corazón se siente feliz y rápido se acopla y vuelvo a hablar como un jibarito. Ven acá, tenemos acento la gente de acá, del centro de la isla, porque a mí me dicen eso, me dicen, a ti se te nota el acento de la areña. Sí, porque la gente tiene que entender que cuando, ¿verdad? Vino la emigración de España a Puerto Rico, se establecieron unas colonias italianas y esos asentamientos fueron en el área de la montaña, en especial entre San Sebastián y Lares, más Lares. Y por eso es que nosotros tenemos un tono un poco distinto a los demás de la isla, pero es porque tenemos algo de esa parte italiana. Y eso muchos no lo saben, pero es nuestra historia. Pues mira, no sé, ahí me dicen eso. Por ejemplo, yo estoy en la universidad en Cupey y me dicen eso. De hecho, a mí en la universidad no me dicen Edith. Ahí me dicen Lares. Llegó Lares, como si Lares completo estuviese allí. Pero me dicen eso, que mi acento es diferente a los del resto de la isla. Y yo, bueno. Sí, pero es debido a eso. Bueno, pues mira, ahí aprendimos algo chévere. Eliezer, explícame. Como si yo tuviese 5 años, realmente hablando políticamente es como si tuviese 0 años, porque es un asunto del cual yo no me involucro. Como te estaba contando, el puertorriqueño está viviendo el día a día. Nosotros vivimos la vida ofuscado en las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que cuidar a mis hijos, llevarlos a la escuela, darles de comer, hacer las asignaciones. Y el tiempo que uno tiene realmente para pensar en lo que está pasando con nuestra isla, pues es bien poco. Ese tiempo a mí se me va a veces a las 10 de la noche que abrí el Facebook, te vi en un video y me enteré de lo que está pasando. Ahora mismo, Puerto Rico, ¿dónde está parado Puerto Rico en cuestión de lo que podemos proyectar hacia un futuro? Estamos siendo, ¿verdad? Controlados por la Junta de Control Fiscal, tenemos un gobierno, estamos en un momento histórico en lo que es economía, en lo que es el desarrollo de Puerto Rico como país. Momento histórico donde se está viendo un acorte de los servicios que se están dando, cierres de escuelas. Ahora mismo, ¿dónde está parado Puerto Rico? Puerto Rico ahora mismo está parado en una crisis económica y fiscal. Puerto Rico está a la venta. Ahora los puertorriqueños se ven directamente afectados y es el resultado, es el producto de muchos años de enajenación del pueblo, pensando en que todo estaba bien, en que cada vez que llega una elección apretamos a algún político para ver cómo nos puede ayudar y le dimos larga al asunto. Nunca quisimos enfrentar el problema de la corrupción, del colonialismo, de nuestra indefinición política, donde nunca tuvimos el control de nuestros recursos y nuestras variables económicas, y hoy día estamos viendo el resultado de cómo somos espectadores de una venta de una isla y de unos seres humanos que los tratan como un recurso humano más, que fácilmente los controlamos con leyes laborales, con leyes económicas. Quien no pueda pagar la casa que se vaya, que va a venir un millonario y la va a comprar, y pues tú tranquilo te puedes ir para vivir para la Florida, para Texas, para New York, y estamos viendo cómo se desmantela una isla, cómo se profana una cultura, toda un asentamiento poblacional que lleva muchos centenarios, ¿sabes? Más de 100 años. Cuando tú me dices a mí que estuvimos muchos años como espectadores, pero Eliezer, es que estamos igual todavía. La gente, ¿sí? la mayoría del pueblo está así todavía. Pero están comenzando a gritar, entonces ahora quieren respuesta.
Y a mí me da mucho coraje cada vez que yo los veo en la calle diciendo esto es culpa de los rojos y los azules, esto es culpa de los rojos y los azules. No, es culpa de los puertorriqueños que permitieron que todo esto ocurriera en nuestras narices. Y ahora hay que buscar a quien echarle la culpa porque el resultado de todas nuestras acciones como pueblo fue nefasto. Y estamos pagando eso ahora. Y la gente quiere buscar un culpable como si eso nos sacara del problema. Cuando uno está en un problema, uno lo enfrenta con gallardía y tira hacia el frente y salimos de esto. Pero si seguimos de espectadores, mirando, esperando que venga un ser divino a salvarnos, la historia está escrita y nos van a aplastar. Cuando tú dices Puerto Rico está a la venta, ¿qué tú te refieres con que Puerto Rico está a la venta? Puerto Rico está a la venta porque el capital financiero, que son las personas que en el mundo pagan la infraestructura de los países emergentes, acapararon a Puerto Rico pasada la guerra hispanoamericana, y durante muchos años empezaron con los monocultivos de la caña de azúcar, luego llegaron con la industrialización, ahí fue que las personas vieron puentes, carreteras, tendido eléctrico. Nada de eso fue para los puertorriqueños, fue para que estas grandes corporaciones que venían del extranjero pudiesen llegar a Puerto Rico y explotar todos los recursos de la isla y tuviesen movilización, comunicación, puertos para descargar el material que necesitaban de importe, también puertos para exportar el material que producían. Nunca fue para nosotros. Pero tú me hablas de la guerra hispanoamericana, eso de 1898. Exacto. Pero estamos igual todavía con los contratistas. Peor. Ahora estamos peor. Estamos en el mismo bote, no ha cambiado nada. Antes había comida, ahora no hay comida. Ay, qué difícil. Así ¿Tú sabes una cosa? Puerto Rico, según los datos de la Organización de Naciones Unidas, esto salió hace poco, está clasificado como el tercer país más pobre del mundo. Y uno dice, caramba, Puerto Rico, estamos ahí en competencia con Haití. Haití es un país pobre. Entonces, Puerto Rico es un país pobre, que la ONU dice que estamos en el tercer lugar de lo que es pobreza. Y uno se pone a pensar y a reflexionar, porque hace poco tuve que redactar un examen comprensivo para la universidad donde tenía que hablar sobre pues la situación de la pobreza en Puerto Rico. Y yo decía, el puertorriqueño se llena los ojos con poco. Y realmente somos un país pobre. Realmente no somos un país que tenemos los recursos para salir de esa pobreza. Bueno, probablemente las Naciones Unidas no saben dónde queda Puerto Rico. Vamos a empezar por ahí. Pero Puerto Rico es un país, no es que seamos pobres, porque somos ricos en recursos. Ajá. Pero hay una pobre distribución de capital. Hay un sector que tiene mucho dinero y es un sector bien pequeño. Y hay un sector bien grande, que es el pueblo, donde tiene poco dinero. Así que hay una falla en la distribución de capital y eso es un problema financiero. Si los puertorriqueños tuviesen el control de sus recursos, en vez de venir todas estas grandes corporaciones a generar los miles de millones que generan aquí, pues entonces el cuento iba a ser otro. Porque tú me podrás decir a mí que Puerto Rico es pobre y compararlo, y yo he escuchado lo que usted me dice, y nos ponen en tercer lugar. Vuelvo y le digo, las Naciones Unidas parece que no saben dónde es Puerto Rico. Acuérdate que lo están comparando, esta clasificación de Puerto Rico es en base a los otros estados de Estados Unidos. ¿Sabe? Lo comparan en el repunte económico. Cuando ellos nos dicen que estamos terceros, casi cerca de Haití, es porque la economía de Puerto Rico lleva más de 12 años en picada y no tiene un repunte económico positivo. Eso es algo distinto a la pobreza material que pueda tener el Estado, en este caso la isla. Y por el nivel de infraestructura y por área cuadrada, Puerto Rico vale miles de millones de dólares. Tan es así que los Estados Unidos están aquí, no tienen como una colonia. Si fuésemos un país tercermundista que no tiene recursos, estuviésemos abandonados a nuestra suerte como Haití, África. Vaya para que vean en África cómo viven esas personas, Honduras, Guatemala. Países de Centroamérica. Ajá. Eliezer, háblame sobre esta relación Estados Unidos y Puerto Rico, donde las personas a veces piensan, no, que Estados Unidos le da a Puerto Rico, pero realmente no es así. Estados Unidos le da a Puerto Rico, pero ¿qué beneficio tiene Estados Unidos de Puerto Rico? Bueno, el único que da sin esperar nada a cambio es Santa Claus, y entendemos que eso es un mito. Así que simplemente somos un recurso donde lamentablemente nos explotan, nos pagan una renta y los puertorriqueños durante muchos años se han conformado con esa renta. Por ejemplo, los empresarios de los Estados Unidos vienen a Puerto Rico, se asientan y no pagan contribuciones. Tienen una serie de sanciones contributivas que no tienen en los Estados Unidos. También los bonistas que vienen y compran bonos en Puerto Rico, pues no pagan contribuciones porque tienen una triple sanción contributiva donde no pagan ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel federal. Eso nos convirtió en un paraíso fiscal.
Así que Puerto Rico no tiene ninguna relación con los Estados Unidos que no sea un territorio que sirve como paraíso fiscal para que los inversionistas de los Estados Unidos no paguen contribuciones y para que los productores de los Estados Unidos tengan unos consumidores exclusivos que puedan comprar lo que ellos producen. Y por eso Puerto Rico importa el 90% de lo que consume. Para ellos lograr eso, lo que hicieron fue hacer que Puerto Rico se le fuese muy oneroso, muy caro poder producir. Y por eso cuando usted va al supermercado ve unos productos de Puerto Rico que tienen un valor superior en góndola al producto importado. Todo eso lo que hizo fue colapsó la industria nacional, nos obligó a importar para poder consumir, y al no producir nacionalmente se generan desempleos, se generan quiebras, se genera migración y nace la deuda pública. Eso ocurrió aquí desde que llegaron. Y por eso estamos como estamos. Eso es historia. Mira, Eliezer, personas que están viéndonos a través de Facebook Live, pueden hacer sus comentarios. Estamos aquí, ¿verdad?, en un tipo de conversación, y ustedes también pueden unirse, así que hagan sus preguntas. Cuéntenme qué es lo que ustedes quisieran compartir con nosotros. Estamos hablando de todo aquí hoy con Eliezer Ramos, y aprovecha la oportunidad para que comentes y te unas con nosotros, así que vamos a estar leyendo las preguntas de la gente. Ya mismito, por ahí está, mira, Fidel Rodríguez, saludos para ti que estás ahí. Michelle Valentín está con nosotros también. David Torres también lo está viendo. Joe Ceballos también está por ahí. Michelle Valentín, Carlos Antonio Pereira, Zaida Varela. Bueno, hay un montón de gente que está ahí conectada a través de nuestro Facebook Live, así que tú también puedes conectarte y puedes entonces aportar y comentar aquí con nosotros sobre lo que estamos discutiendo. Cuéntame, Puerto Rico, ahora mismo estamos en un momento histórico de lo que es nuestra gestión en administración. Tenemos un gobernador, pero tenemos una Junta de Control Fiscal. En esta semana hubo unos señalamientos sobre que las personas involucradas en lo que es la deuda de Puerto Rico permanecen bajo secreto. ¿Qué está pasando con eso? La gente, primero, quiero que me hable sobre la Junta de Control Fiscal, porque hay mucha gente que todavía a estas alturas de la vida no entiende qué es lo que está pasando con eso, qué es lo que representa la Junta de Control Fiscal para la isla. Hay gente que está enajenada de esa situación, especialmente los jóvenes, ¿verdad?, quienes son el futuro de Puerto Rico. Hay mucha gente que sí que está envuelta en todo esto y que tiene conocimiento, pero hay mucha gente que no, que todavía no internalizan qué es lo que está pasando con ese estado en el que estamos viviendo en Puerto Rico. Y quiero que le hables a esas personas y que le expliques qué es lo que está pasando con eso. Para poder explicar eso es un poco complejo, porque me va a tomar unos minutos. Zumbe por ahí para abajo, que tenemos hasta las 2 de la tarde. Tengo que ir al 1900. Válgame, Dios, nos vamos para atrás. Bueno, lo que sucede es que en el 1900, bajo la ley Foraker, cuando los Estados Unidos invaden a Puerto Rico y toman posesión del territorio, generan lo que se llama un cuerpo político, donde lo bautizan como el pueblo de Puerto Rico. Eso es así en la ley Foraker. Okay. Cuando ellos hacen el pueblo de Puerto Rico, le dan la potestad y plena autoridad al Congreso como dueño de ese cuerpo político, y va a estar constituido por unos contribuyentes que se van a llamar puertorriqueños. Cuando se forma ese poder político, ese cuerpo político, es subordinado al Congreso. Luego pasan al 1917, cuando se genera la segunda ley orgánica, que se llama la Ley Jones, y ahí nos dan la ciudadanía y nos convierten en un cuerpo político capaz de emitir deuda pública, pero exclusivamente a Wall Street, que es donde está el capital financiero de los Estados Unidos, porque existen otras fuentes de financiamiento como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, otros países soberanos como Rusia, China, pero a los puertorriqueños le impiden eso porque estamos subordinados al Congreso. Luego en el 1948 se hace la ley 600, donde se le da un tratado de autonomía a Puerto Rico, pero es una autonomía financiera local, donde se le da la autoridad a Puerto Rico de poder administrar los recaudos del dinero que generan aquí, pero no le permiten integrar su economía al mundo. Qué interesante, mira, tú me estás hablando de historia.
Y qué interesante, qué importante es conocer la historia que nos precede como pueblo, porque todas esas cosas que tú estás diciendo es lo que ha desembocado en lo que está pasando actualmente. Qué interesante es saber lo que pasó hace un montón de años atrás y por qué es que estamos como estamos, porque es que eso es parte de la historia. Ahí voy. Ajá. Luego, cuando en el 1950 a los puertorriqueños se les da una constitución, que no es una constitución que trabaje para el bienestar social, sino simplemente le brindó rentabilidad al capital financiero, te dicen que tú tienes que emitir una deuda pública y tú primero cierras los hospitales, cierras las escuelas, cierras todos los servicios antes de no pagar una deuda. Y no es que tú no quieras pagar una deuda, pero hay veces que tus ingresos no se ven en el mismo potencial que tuviste antes y tú tienes que hacer un reajuste de pago por tu capacidad de ingreso en el momento. Y tú me estás hablando de 1950, 1952. Ya entramos en 1952. Pero es que eso es lo que está pasando en el 2019. Ahí vamos. Ajá. Todo eso se fue acumulando porque Puerto Rico empezó a hacer hospitales, empezaron a hacer carreteras y toda esta industrialización que yo le expliqué ahorita fue financiada. Y durante mucho tiempo le continuaron dando dinero sabiendo que eso tiene un límite, porque tu capacidad de ingreso se va a ver limitada en un punto, pero ellos continuaron prestando. Que la gente que le gusta buscar el culpable tiene que ir más allá de 1950. Y ahí vamos. Lo que sucede es que cuando toda esa cantidad se fue acumulando, pues llegamos al punto que ya no te van a prestar más dinero. Y tú te quedaste, ¿quién gastó el dinero? Y la gente tiene que entender que nosotros nunca gastamos el dinero. El dinero simplemente se gastó para que otras personas produjeran y explotaran a Puerto Rico. Y los puertorriqueños con contribuciones iban pagando esa deuda. Tan es así que usted puede ver el dinero que entró ahora por el huracán María. No fueron corporaciones de los Estados Unidos quienes vinieron a ejecutar las obras. Pues siempre fue así. Aquí venía la Haynes, la Avon. Eran unas grandes empresas que, mira, la mayoría no eran de aquí. ¿Y por qué está la Junta de Control Fiscal? Para contestar tu pregunta. Pues porque el Congreso es el dueño del pueblo de Puerto Rico. Así que... Qué intensa esa frase. La deuda es responsabilidad del Congreso. Y el Congreso se vio en la obligación de crear un ente para que viniera a Puerto Rico a recuperar el dinero de los inversionistas que le prestaron a ellos. Porque nosotros hacemos la petición y la emisión, pero la historia está ahí. El dinero no fue para los puertorriqueños y la gente tiene que entenderlo en la medida de la cantidad de dinero que se genera anualmente en Puerto Rico y de ese dinero, cuánto le sobra a los puertorriqueños para poder operar su gobierno. Y tú vas a notar que se llevan más de 3 veces la cantidad que Puerto Rico tiene para operar como gobierno. Así que el dinero no nos lo llevamos nosotros. Los políticos roban migajas. La gente quiere echarle la culpa a los políticos. Los políticos de Puerto Rico son mediocres. Son unos, no los voy a describir, pero son de una baja calaña. No gastemos energía en eso. Son de una baja calaña, pero la realidad es que ellos roban y el sistema le brinda impunidad para que los puertorriqueños crean y piensen que la culpa es de nosotros mismos y seamos ciegos ante el capital que ellos se están llevando en nuestras narices. Eliezer, volvemos a 1950, 1952. ¿Tenía en aquel momento el puertorriqueño la capacidad para lograr todo lo que se logró en aquel momento sin endeudarse? Pues el puertorriqueño es una persona trabajadora, contamos con unos recursos, lo pudieron haber hecho. Pues no podemos ir a 1952, tenemos que ir a 1897, donde Puerto Rico era el lugar en el Caribe de mayor producto de exportación hacia el mercado europeo. Lo que pasa es que la guerra hispanoamericana aniquiló la exportación de nuestro producto hacia el mercado europeo, pero en Puerto Rico se producía café, tabaco, era una industria agrícola donde los agricultores tenían incluso para comer. El hambre llega con los americanos cuando empezaron con el monocultivo de la caña, que eliminaban grandes plantaciones y ya no había un rinconcito para sembrar la yautía y ñame que comían las personas que trabajaban, que sí lo había antes. Y todo eso fue lo que nos llevó a la hambruna, porque la hambruna que había en Puerto Rico se aumentó entre el 1900 al 36 en una cosa drástica. La ignorancia, falta de educación, la explotación por la capacidad de recursos, todo eso ocurrió en nuestras narices, pero ahora es distinto. Éramos ricos y no lo sabíamos. Éramos ricos y no lo sabíamos. Y ahí están los registros del doctor Cayetano Colitoste, donde los dejó muy bien explícitos, y se ve que Puerto Rico era el centro del Caribe, donde se recogía aquí, y de aquí se cargaba y se distribuía a los demás países del Caribe, y lo llevaban a Europa. Puerto Rico era el centro, con 5 megapuertos, que nadie tenía eso.
ni Cuba, ni República Dominicana, nadie en el Caribe. Y aún seguimos estando geográficamente en la misma posición, en la puerta del Caribe. Y yo creo que es el momento de que los puertorriqueños aprendamos de nuestra historia, dejemos el miedo a un lado y decidamos de una vez y por todas coger el toro por los cuernos y tomar el control de nuestros recursos para un mejor bienestar social y económico de todos los puertorriqueños. Y lo podemos hacer. Lamentablemente, los políticos juegan al baile, botella y baraja y tienen al pueblo contentito un ratito con unas cositas ahí por encimita. Y el pueblo dice, pues está bien, chévere, y se les olvida luchar, se les olvida que tenemos la capacidad para tener más de lo que tenemos. Mira, aquí hay una persona que nos está preguntando, dice, por aquí para abajo, la jueza dice que 27 pueden ser demandados, ¿se refiere a personas, bancos o ambos? No, ella no es la jueza. La Junta de Control Fiscal va a someter unas acusaciones para 27 brokers, pero son compañías, 9 bufetes legales, y creo que son 5 firmas de contabilidad. Esas son corporaciones. Que la gente sepa que no va a pagar ningún individuo en su carácter personal. Eso es una corporación que es un ente jurídico propio, donde se le demandará y tendrá que, probablemente la llevan a quiebra y todos sus directivos se van y nada va a pasar. Ahí está, no va a correr, ningún político va a responder, ningún bonista va a responder, y las personas que se robaron el dinero van por la libre porque nuestro sistema le brinda impunidad y rentabilidad al capital financiero. De que estamos en nada y pueblo del caos. Ajá, y los políticos no dicen eso porque son políticos. Son políticos y muchos de la mayoría son abogados y los abogados no producen. Son personas que simplemente facturan por un servicio. ¿Y a quién se le está cobrando esa deuda? ¿A quién se le va a los cobrar? Puertorriqueños, en la medida que tú pagas más agua, que tú pagas más luz, que es más caro el servicio a la salud. Los puertorriqueños con los servicios estamos pagando toda la inflación y con el IVU también. Ahí está Cofina. El puertorriqueño que rinde que rinde contribuciones, el puertorriqueño que trabaja, Eliezer. Ese es el que está pinchado, el puertorriqueño que sale a la calle a trabajar. Siempre, porque los millonarios de la ley 22 no pagan contribuciones. El que tiene que salir a trabajar, al que no le dan subsidios de nada, al que no le dan ni un pesito de cupones, ese es el que está pillado. La clase media trabajadora es la que está en el mismo medio y está tan bien mal, de verdad que estamos bien mal. Siempre ha sido así. Mira, yo he sacado un cálculo, allí sentada en mi casa, y yo digo, yo soy maestra, yo trabajo en el Departamento de Educación. Mi sueldo es un sueldo de $1,775. No me aumentó, espérate, que me aumentó, ni cuenta me di que me aumentó el cheque. Estamos casi en los $1,900. Me dieron un aumentito chévere ahí, $1,900. Ese cheque a mí, después de todo lo que me sacan de plan médico, bendición del Padre Celestial, a mí me sacan mi casa del cheque, cosa que digo, pues está bien porque no me preocupo por pagar casa. Me sobran $330 quincenales. Ahí yo tengo que romper a pagar agua, que no sé por qué el agua me está llegando últimamente de 125, 150 pesos. Luz, ¿verdad? Tengo unos hijos que comen y semanalmente son casi $200 en compra. Ya ahí se descuadró la caja. Y no da. Es que no da. Yo digo que yo sobrevivo por misericordia divina porque Dios me ama. No da. Y es un crimen. Y así estamos la mayoría. $1,900 mensuales, cuando vienes a ver con todo lo que te sacan de retiro, de Lela, de todo, pues te quedaste con un chipito aquí, y tú dices, pero ¿y qué es esto? Pero si yo saco una cuenta en mi casa, yo digo, es que a mí me conviene quedarme en mi casa y no trabajar, y a mí, yo salgo mejor. Yo me voy, me cojo cupones, me dan como 700 pesos para comida, me dan subsidio de agua, subsidio de luz, plan médico. ¿Tú sabes cuánto yo pago de plan médico todos los meses? 300 y pico de pesos, casi 400 pesos de plan médico. Si eso me lo da la reforma y voy allí y no tengo que pagar nada. Pues entonces yo digo, pues me quedo en mi casa, no voy a matarme, porque entonces el trabajo como maestro es un trabajo bien agotador, porque la gente que no ha estado ahí no sabe lo que es. Es un trabajo que te acaba, ese maestro de educación especial, más todavía, el doble. Me quedo en mi casa. Aparte de eso, como te estaba contando ahorita, yo terminé un doctorado en educación especial y un posgrado en gerencia y liderazgo. ¿Ganándome qué? 330 pesos quincenales. ¿Pero y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Que somos una economía de consumo y desde el día 1 estamos diseñados para eso. En la medida en que el puertorriqueño comienza a producir, empieza a generar capital y se reducen las importaciones. Y como nosotros somos una colonia, así que el estatus es un issue para los movimientos que no quieren decir que son partidos y dicen que son movimientos, que el estatus no es un issue. El estatus es un issue.
Y nosotros tenemos un modelo económico dirigido al consumo y no se puede fomentar el que el puertorriqueño sea productivo porque se van a reducir las importaciones y vamos a aumentar. Mira lo que tú me nuestra estás economía. diciendo, no se puede fomentar que el puertorriqueño sea productivo. Eso es así. Caramba, pero es que a mí me gusta ser productiva. Es que la lógica te dice que tú tienes que ser productivo, la naturaleza de la vida te dice Claro. que tú tienes que ser libre y productivo. Libre y productivo. Debe ser así. Pues claro. Debe ser así. Entonces, ¿por qué fomentar una cultura de mantengo? Una cultura Ajá. de donde me sale mejor estar en mi casa, porque es que de verdad que uno pasa tanto mal rato que uno dice, mira, de verdad yo me quedo en mi casa y vivo feliz. O sea, el que se queda en la casa es más inteligente que cualquiera que pueda tener 10 doctorados, porque está viviendo la vida tranquilamente. Al final de cuentas lo que quiere es paz. Pero y estas personas que quieren ser productivas, que tienen que matarse, que tienen que dejar el pellejo en la carretera. Qué difícil es la situación en la que estamos. Tanto profesional que hay en este país, las personas más preparadas, mira, en cuestión de maestros, los maestros más preparados son los de Puerto Rico. ¿Qué mucho maestro preparado hay? Aquí un maestro no se queda en un bachillerato, Eliezer. Aquí la mayoría de los maestros son altamente cualificados, son maestros que tienen maestría, maestros con doctorado. Caramba. Lo que pasa es que en Puerto Rico el sistema no educa a los jóvenes para que sean profesionales en Puerto Rico. El sistema educa a los jóvenes en Puerto Rico para que luego emigren a Estados Unidos y después que Puerto Rico le pagó todos esos años educativos, vayan en su etapa productiva a trabajar en los estados y que luego en su retiro, donde ya vienen a enfermarse, ya no aportan con contribuciones, vengan y se asienten aquí y tú le das continuidad al consumo de los servicios de estas grandes corporaciones. Mira, aquí me escribe Milia Ayala, me dice, somos productivos en todo el sentido de la palabra, despierta Puerto Rico. Yo creo que ese despierta Puerto Rico es bien importante porque si somos productivos, podemos hacer Claro. miles de cosas, podemos competir con cualquier persona del mundo porque tenemos la capacidad para hacerlo, pero estamos dormidos. Somos competitivos. No tenemos el poder político para poder operar afín a nuestra sociedad. No lo tenemos. Esa es la importancia de que las personas comprendan de que nuestro modelo político colapsó y de que necesitamos erradicarlo de raíz, cambiarlo para poder ir en la dirección correcta y entonces comenzar a hablar de desarrollo económico. Aquí el que le habla al pueblo de desarrollo económico bajo nuestro modelo político, pues yo no sé dónde ha vivido durante todos estos años porque al día de hoy no se ha enterado que eso no existe en una colonia. De verdad que sí. Mira, hablando de lo que es la colonia, hay una persona aquí que me estaba preguntando, que me dice, el estatus siempre es issue mientras seamos colonia. Por aquí, Willy Negro me dice, imagínate los boricas que ganen igual en la Florida, pero pagan de renta 1.500, algo mundial. Ajá. Es cuando es mejor ser jefe, el que vende pincho gana más. ¿Es verdad? Eso es verdad. Nakia Ponte dice, es increíble cómo los jóvenes se tienen que ir y eso lo vemos como lo más grande y lo mejor. Somos un pueblo asfixiado por políticos de otro país. Hay una persona que aquí me estaba comentando sobre lo que es el estatus político de Puerto Rico. El estatus colonial, que si hay alguna manera, algún procedimiento establecido para salir de la colonia. Esto me lo pregunta Fidel Rodríguez. Según, ¿verdad? Basándonos en las leyes, este estatus que tenemos de Estado Libre Asociado, ¿hay alguna manera? Pues, Sí. ahora mismo hay un plebiscito y la gente se raja para allá a votar por la estadidad. No, eso no es. Puerto Rico tiene que hacer una asamblea constituyente Ujú. y acoger lo que está por el derecho universal establecido y por las Naciones Unidas, que es la resolución 151415 del 1960, donde a los países, a las colonias, se le otorga su libertad, se le entrega el poder de sus recursos, se retira todo ente opresivo y se vela porque se establezca un gobierno propio durante un periodo que puede ser 5 o 6 años, en lo que ellos ganan y se establecen su propio gobierno y comienzan a florecer y se encaminan a integrarse a la economía mundial. Pero en Puerto Rico durante muchos años le han hablado que si la estadidad, que si la libre asociación y que si la independencia. Y eso simplemente es una resolución que se hizo también en las Naciones Unidas, pero posterior a la 1415, la cual es la 1541 de 1960 también, donde las 7 potencias colonizadoras la traen a la mesa para garantizar siempre tener el control económico sobre sus territorios. Y a eso es que nos están guiando todos los políticos de Puerto Rico. Todos van contrarios al derecho universal. Entonces ahí es que tú dices, pero ven acá, pues no tenemos rumbo, tenemos personas que están sin pie y sin cabeza, tirando a lo loco, puños al aire,
para ver qué pueden hacer cuando hay un proceso establecido desde 1960, que más de 75 colonias se liberaron. Solamente una lo ha logrado hacer de una manera diferente, y fue la última, que fue Timor. Fuera de Timor, todas han utilizado el mismo método. La rueda está ahí, hay que empujarla para que se mueva. Pero si eso ocurre, deja de existir los partidos políticos, deja de existir todo este andamiaje estructural acaba la que piquita. nosotros tenemos. Ajá. Y en vez de tú coger los 100 millones que se gastan en la Comisión Estatal de Elecciones y redirigirlos al centro médico, pues ellos van a perder su trabajo. Tantos rojos, azules, verdes, violetas, todo. Eliezer, tanto dinero que se vota. Estamos hablando de una Junta de Control Fiscal que nos está saliendo carísima, con unas personas con unos sueldos exorbitantes. Aquí un mal manejo de dinero definitivamente. ¿Cómo explicamos esto de que estamos en una crisis económica donde el pueblo está asfixiado, pero hay dinero para unas cosas tan innecesarias? Porque es el dinero del pueblo. Te lo estoy diciendo, hay una mala distribución de capital. Horrible. Y nuestro dinero se va a los miembros de la Junta de Control Fiscal. Tú tienes 2 tipos ahí que emitieron deuda pública, incluyendo por Caco García, que él solo emitió 16,000 millones de dólares en deuda pública sin fuentes de repago. Eso es para que ese señor esté preso o fuera del país, mira, sin derecho a entrar. Aquí una Leslie me está comentando, dice, ¿por qué Guam es una colonia y no está tan fastidiado como Puerto Rico? Porque no es lo mismo. Mira la densidad poblacional que tiene Guam y que mira la densidad poblacional que tiene Puerto Rico, a ver si es lo mismo. Son mercados distintos. Puerto Rico tiene 3.5 millones de habitantes. Puerto Rico literalmente es un país, lo que no tiene el gobierno propio. Qué pena que esto esté pasando. Mira, Eliezer, esta semana se fue el mensaje del gobernador. Ayer estábamos hablando... ¿Qué mensaje? El que dio. Es que tú razonaste, que te vi. él estuvo hablando, estábamos hablando ayer unos compañeros sobre lo que es el arte del discurso, ¿verdad? Cómo los políticos utilizan el arte del discurso para manipular. Eso se puede ver en cualquier discurso político, el levantar las manos, el grito, la algarabía. Y eso fue parte, bien, ¿verdad? Cuando uno se sienta a ver estos mensajes, ya con ese conocimiento, uno es bien crítico, uno dice, mira, para allá está usando esto, está usando lo otro. ¿Qué me tienes que decir tú de lo que dijo el gobernador en esta semana? Eso, hubo muchas reacciones. Unos dicen que no dijo nada, otros dicen que vendió un sueño, unos dicen que él no vive en Puerto Rico, que él vive en otra isla. ¿Qué está pasando con eso? Simplemente vimos expresar a la misma persona que dijo que iba a traer gas natural desde Texas por un tubo, por el aire. La gente pensaba que tenía la capacidad de decir algo coherente. Está ya para exhibir en un museo también, igual que Georgie Navarro, pues ponerlo ahí para que la historia les pase por encima y decir, mira, eso es una de las desgracias que tuvo este país. Por eso estamos así, por tener personas, porque tiene un apellido, yo no sé ni por qué, bueno, sí sé por qué, por el fanatismo ideológico que le han vendido a las personas, diciéndole, vota por esta estructura, que nosotros vamos a conseguir un ideal. Y persiguiendo ese ideal, muchas personas le siguieron el juego y perdimos el país. Perdimos el país porque le vendieron siempre un sueño de un ideal. Y llegó el momento de que la lógica impere sobre la mediocridad y sobre la ideología, y que los puertorriqueños enfrenten el problema, tomen el control de sus recursos y digan, basta. El día 1 de mayo hay un paro. El día 1 de mayo yo exhorto a las personas que todo puertorriqueño que se sienta puertorriqueño debe estar ahí. Todos. Porque somos todos nosotros quienes estamos pagando todo este desastre, sin importar el color. El color es para el día de las elecciones, y allá cada cual todo el mundo pelea, y al otro día se tienen que ver las caras y seguir pagando luz, seguir pagando agua. Pero es triste que como puertorriqueños estemos en una situación tan difícil mientras los que están arriba están haciendo y deshaciendo. Por eso es que hay que ir el día 1 de mayo. Pero tiene que ser un movimiento donde todos los donde ya dejen de estar doblados, porque de verdad que no podemos seguir doblados enseñando las clavadillas. Tenemos que tirarnos todos a la calle. Ni puede ser por un día. Ni puede ser por un día. Aquí hay que parar el gobierno. Al principio yo lo decía de todo el mundo, pero es que este muchacho, mira las cosas que dice. Es que tú tienes que detener las operaciones del gobierno, porque son los trabajadores quienes mueven el motor del gobierno. Los inversionistas y los políticos solamente recogen lo que cosechan a través de las manos de los puertorriqueños. Es que, mira, Eliezer, es bien difícil. Te voy a explicar por qué. Hay un paro el día 1 de mayo. ¿Tú sabes cuántos paros se han hecho? Y yo, yendo a trabajar, me descuentan ese día. Lo primero es que te amenazan, te voy a descontar el día. Un día que tú le descuentes de sueldo a una persona, descuadraste la caja de una manera increíble. Hay que hacer un sacrificio. O sea, como puertorriqueños esto nos va a costar y tenemos que estar conscientes de que tenemos que sacrificar
aunque sea un día de sueldo, 2 días de sueldo, pero tenemos que sacrificarnos, porque si no lo hacemos ahora, vamos a seguir puñaleados por todos lados. La gente lo que tiene que pensar es lo siguiente: o pierdo 2 o 3 días de trabajo de mi sueldo y cambio para bien, o no digo nada, no hago nada y por 30 años voy a seguir cobrando 1.700 pesos mensuales. Así estamos. Y cuando suba el agua, cuando suba la luz, yo no tengo que pagarla, porque como yo no me atrevo a protestar, que me aplasta el sistema. Hay, ¿verdad? Dentro de lo que es la reestructuración del país bajo la Junta de Control Fiscal, hay reestructuración de todas las agencias, incluyendo, ¿verdad?, lo que está pasando con el sistema de retiro de maestros, y ahora lo que salió en estos días, lo de la Asociación de Empleados de Lela. Háblame de eso. Ven acá, ¿sabes? Vamos a seguir descomponiendo lo que tenemos y rompiendo lo que tenemos. ¿Cuál es el propósito de que eso se haga así? Que tienen una cuenta que recibe dinero de los trabajadores, que está libre de deuda, y para ellos poder emitir deuda necesitan una fuente de repago. Esa fuente de repago, que significa que es una cuenta que tiene dinero para pagar un préstamo, es la de AELA. Que ese dinero no es del gobierno, ese dinero es de los puertorriqueños. Ahí no le importa. Ahí. Lo mismo pasó con el sistema de retiro de maestros, Eliezer. Eliezer, mis papás son maestros, los dos. Tuvieron 30 años trabajando, que le sacaron de su sueldo, porque no podemos pagar seguro social, pero de mi sueldo, de mi cheque, a mí me sacan quincenalmente una cantidad de dinero que es para mi retiro. Mis papás estuvieron 30 años pagando ese retiro. Y qué pena que ahora, a la edad que tienen, ya están ya picando para los 60, caramba, que después que trabajaron 30 años confiando en que iban a tener ese retiro, no se sabe qué va a pasar. Esa es una cosa realmente preocupante. Y ahora están considerando hacer lo mismo con la Asociación de Empleados de Lela. Yo tengo chavos ahí metidos también en AELA. ¿Tú sabes por qué yo lo veo como un crimen? Porque aparte de que es un crimen económico, es un crimen a la salud de las personas, porque eso va trabajando sobre la psiquis y le va creando una intranquilidad. Y todas estas personas, como muy bien tú te estás expresando, ahora dentro de este mal de incertidumbre se añade el que todas estas cuentas que ellos tuvieron para su retiro, para educación, para todo lo que cuesta mantener una familia, está en juego. ¿Por quién? Por los políticos. ¿Por los políticos? Por los políticos. Entonces, porque hubo una desfachatez bien grande en utilizar un dinero que no le correspondía. Pues claro, y se lo van a quitar. Si ahora mismo no fue aprobado porque el Senado no le dio paso, porque Tomás Rivera Chat es candidato a la gobernación. Si Tomás Rivera Chat no fuese candidato a la gobernación, le votaba a favor. Pero ahí está la reforma contributiva, la reforma laboral. Todo fue un marco para ellos poder operar. Pero ahora vamos con el populismo, entonces los vas a ver peleando, porque ellos van a enfrentarse en primaria al gobernador con Rivera Chat. Y ahora la gente va a ver un tranque a medida que este año se va a ir acabando. Pero por otro lado no los van a sacar. No los van a sacar. Ahora mismo tú pagas todo eso en contribuciones, ¿verdad? Añádelo a lo que tú pagas del 11.5%. Con el IBU cada vez que consumes, añádeselo. Ay, si es que eso es otra brinca que le dan a uno. Es una contribución. No, es bien intenso. Para pagarle el capital financiero. No es para pagar los hospitales, no es para pagar el sistema de educación, no es para pagar los servicios de los puertorriqueños, es para pagarle el capital financiero. Y ahora el bochinche cuéntame de eso. Esta mujer renunció, Julia Keller renunció, pero ahora está bajo investigación federal. No, ella lleva hablando aparentemente hace más de un año. Al punto que ahora cambió el abogado y ahora tiene a la que era la fiscal Domínguez, la que le erradicó los cargos a Aníbal Acevedo Vilá. Ahora es quien defiende a Julia Keller. Así que esta señora es experta en negociaciones con Fiscalía Federal. ¿Qué va a pasar ahí? Nada. Nada. Se van a llevar a uno que otro contratista de eso para decir que cogieron a alguien y no va a pasar nada. Eliezer, mi amor, gracias por estar conmigo. Ya se nos acabó la hora, qué rápido se nos fue esto. Pero te agradezco que hayas estado conmigo porque es bueno conocer la historia de nuestra isla, es bueno conocer, ¿verdad?, en dónde estamos parados. Y llegamos a una conclusión. Puertorriqueño tiene la capacidad para hacer lo que quiera como pueblo. Tenemos que hacerlo, tenemos que meter mano, tenemos que unirnos como pueblo y tenemos que juntarnos y decir, vamos a meter mano por este país. ¿Por qué? Ya uno está viejo, por los que vienen, por nuestros hijos. ¿Qué van a tener mis hijos cuando lleguen adultos en esta isla si seguimos como vamos? Van a tener mucho frío viviendo en la Florida.
Bueno, vámonos para otro estado, que no es de la Florida. Es más frío todavía. Es que realmente sí. Mira, yo lo he pensado, yo digo, ¿qué yo hago aquí en Puerto Rico? A mí me encanta mi isla, me encanta Lares, me encanta mi trabajo, me encanta mi vida, a mí me fascina mi vida, pero realmente a veces me pongo a pensar y yo digo, ¿qué yo hago aquí? Cuando ahora mismo uno tiene que estar pensando que si tiene que pagar el agua, que si tiene que pagar la luz, que si no me dan los chavos, cuando uno, ¿verdad? Con la preparación que uno tiene, uno pudiera estar en otro lugar ganando muchísimo más y con paz mental. Bueno, pues yo te puedo decir que puedes estar tranquila. ¿Por qué? Porque Eliezer Molina va a combatir al capital financiero y a la corrupción y a los gobiernos corruptos que nosotros tenemos. Eso es así, te pueden conseguir en Facebook. En Facebook, me pueden buscar en Facebook y también a la página de Movimiento de Conciencia, que son unas personas que están para ayudar a Puerto Rico. Y esto es lo que necesitamos, todos remando bajo la misma dirección, con un mismo propósito. Búscalo y únete, que de momento se desata ahí con unas cosas y, y tú dices, espérate, voy a escuchar a este hombre. Tienes que buscarlo para que ¿verdad? Para que dentro de todo el estrés del día, después te sientes por la noche y digas, déjame ver qué dice este hombre. Y uno como que recapacita y dice, contra, eso es verdad lo que está diciendo. ¿Verdad? Sin ánimos políticos, aquí no estamos hablando de política, aquí no estamos hablando de nadie, pero vamos a ese punto. Las elecciones 2020. Esos candidatos que tenemos, Eliezer. ¿Qué candidatos? Lo que hay son contratistas, la misma élite que quiere seguir dominando al país, que no saben lo que es la esencia del servicio a la gente. Eso no existe aquí. Y a eso es a lo que vamos. De verdad que sí. Ya me contestaste la pregunta. Gracias por estar conmigo. Estás invitado nuevamente. Gracias. Cuando guste, te pasas por aquí. Cuando estés por el área de acá de San Sebastián, mire, usted se llega por ahí, se sienta y conversamos otra vez de estos temas bien interesantes, porque de verdad que uno aprende conversando con personas como Eliezer, y de verdad que hoy me voy yo con más conocimiento del que tenía. Esto es Aire Fresco con Edith del Mar, programa que se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio Grito. Te doy las gracias por estar en sintonía. Comparte este video de Facebook Live para que la gente siga aprendiendo sobre la historia de Puerto Rico, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Buenas tardes, buenos días, Eliezer, que la pases bien. Vete para el Festival de la Almojábana. Date la vueltita, yo voy para allá ahora, porque de verdad que eso es como que para pasar la tarde, mire, relax. Pásala bien, mi gente. Un beso bien grande. Escuchaste Aire Fresco con Edith del Mar. Has escuchado tu programa Aire Fresco con Edith del Mar. Te esperamos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas